Hola, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video. Familia, ¿cómo están? Como ven en el título del video de hoy tenemos un podcast más, claro que sí familia. Y pues vamos a escuchar historias del rancho, claro que sí familia. Otra vez démosle la bienvenida a mi novio que está aquí presente con nosotros y que nos acompaña en un podcast más. Dime bebé, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este podcast? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo, aquí pasando. Todo muy ameno, ¿no crees? Sí. Claro que sí. Así que pues bueno, familia, ¿qué les parece si comenzamos? A ver, bebé, yo aquí te tengo unas preguntitas aquí especialonas, vaya. Sabemos que tú eres del rancho. Las personitas que no saben... Oye, es que mi se novio me es hace del bien rancho. curioso porque hablas así muy chistoso y cuando no hablas así cuando estoy así. ¿Qué? ¿Cómo? Es que dices, especialona, así, o sea, como que... Ah. Es que me hace reír eso. ¿Sí? Tus expresiones me hacen reír, tu cara me hace reír. Como que digo, ¿qué me está diciendo? Pero no. Como que no te la crees. No. Bueno, pues Sí, perdón. continuamos, no te preocupes. Continuamos. Para las personitas que no saben, mi novio es del rancho, claro que sí. Primera vez, eso que dices, claro que sí. Es que eso me da risa. Perdón si me río. No, sí. está bien, pues a eso vinimos a pasar vine a reírme de ti. Claro, no reírte de mí, reírte conmigo, porque, ay Dios, ¿sabes? Es que ¿Qué? Es que si así actuaras si todo el tiempo, o sea, si así fueras, me da risa todo el tiempo, pero es que no la ven, pero cuando me habla, un día lo voy a grabar a escondidas para que vean cómo es. Porque no es lo que parece. No, en el buen sentido, O sea, como que es un poco más, se suelta más. Bueno, ya, perdón. No, está bien, me gusta que platiques, que digas lo que soy, lo que no soy. Está muy padre porque así me conocen más. Pues bueno, les estaba diciendo, mi novio es del rancho, la verdad es que a mí me interesa mucho cómo creció, cómo vivió ahí su vida, qué historias se cuentan en el rancho familia, porque todos sabemos que en el rancho pasan cosas, ¿o no? es que me da risa. Está bien, sí. ¿Qué pasó? Cortas eso. No, voy a poner todo. Está bien. Pasan cosas en el rancho, ¿no crees? Claro que pasan cosas. Todos sabemos que pasan cosas en el rancho. Sí, todos. Pues depende. Es como una nave. Ahí en el rancho pasa cosa por cosa. Y yo siento que es más padre porque en el rancho como es algo más pequeño, siento que todas las personas como que en conjunto se hablan de historias y como que se sabe más de todos, ¿no? ¿No crees? Pues más que nada son las historias que te vienen contando generación tras generación. Los abuelos, los tíos, la gente mayor. Claro. Es una vida muy padre, familia. A mí, fíjense que antes de comenzar con esto de las historias de terror, quiero platicarles que a mí antes como que no me llamaba mucho la atención el rancho. Yo decía, ay, no sé, como que siento que como que no se ven muchas cosas. Yo soy como más movida, como que me gusta más el argüente. Pero yo últimamente me ha estado pasando que en el rancho yo veo a las personas y las veo muy tranquilas, familia. O sea, de verdad siento que ahí se aspira mucho a la naturaleza. Siento que estás conectado con otro ser. Al menos yo así me siento cuando voy al rancho de mi novio. Siento como que ahí la vida está muy tranquila, como que todo pasa. Siento que ahí estás viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora, siento yo. Y fíjense que a mí en algún momento ya lo he pensado varias veces y cuando esté ya más grande, cuando ya logre todo lo que tenga que lograr, sí me gustaría la verdad comprar un terreno en un rancho o algo y hacer mi casa y vivir ahí con la naturaleza, ¿sabes? Hasta hacer mi propio huerto y así, cosas así. Es muy fácil hablar, porque no es que Sí, sí, la verdad, ahí, sí. pero tiene de todo. Así como es bonito esa parte, también lo tengo que decir aquí, pues también. Ahí, es que es como si son pros y contras, ¿no? las ventajas y desventajas. Ajá, Tienen sus claro. ventajas y tienen sus ventajas. O sea, es bonito como dices, pero también se sufre. No es Sí, como, sí, a sí. veces no es como lo pintan. No. Tú lo describes así porque no has vivido, o sea, no has Sí, crecido también ahí. porque... Y no todos, digo, o sea, mi infancia no fue tan difícil, pero conozco gente que sí le tocó sufrir, entonces sí me entiendes, o sea, es un poco más... Sí, se ve un proceso digo, o sea, más allá de... Pero es dentro de lo que cabe, pues sí es bonito. Es bonito, claro que sí. Pues bueno, ahora sí ya terminando este paréntesis,
¿Qué te parece si platicamos de las historias de terror? Y pues, ¿quién mejor que nos platique de historias de terror en el rancho que mi novio, que viene de allá? ¡Ajúa! ¿Qué te parece si nos platicas unas historias de terror que hayas experimentado en el rancho? ¡Uy, uy, uy, uy! Amárrense con unas palomitas, con unos churritos, familia, porque aquí vamos a durar. Pues, ¿qué te puedo contar? Pues la otra vez que te conté, ay, me está explicando. Perdón, la otra vez que te conté las historias, pues también, ya ves que te dije que me habían pasado en el rancho. Este, pues más que nada, recuerdo una vez cuando era niño, yo creo que mucha gente pues, ha ido a una posada en cualquier templo. Entonces yo tenía como unos 8 años más o menos. Tengo un hermano más grande, es mi hermano mayor, que me gana con 4 años. Entonces íbamos a las posadas yo y él siempre. Y pues el templo a mi casa, bueno, ahí no te lo puedo manejar como por cuadras porque pues las cuadras están muy largas, pero ponle que tú que sean unos 150 metros de distancia. No, yo creo que más, unos 200. Entonces las posadas ya eran como a las 8 más o menos. Y yo siempre cuando fui de niño, fui un niño con mucho miedo, o sea, muy temeroso. Me asustaba muy fácilmente. De hecho, no tengo pena de decirlo, pero yo hasta los 15 años dormía con la luz prendida. No con la luz prendida, sino con una lamparita de esas de porque le tenía mucho miedo y dormía con cobija, me tapaba. Porque sí, te digo, era muy temeroso. Le tenías mucho miedo a la oscuridad, ¿no? A la oscuridad, pero pues yo fui de esas personas que se sugestionaban mucho con las películas de terror. Okay. Por eso te digo, a veces cuando tú me hablas de los sueños, yo para mí soy de las personas que creen que los sueños son producto de lo que te pasa durante el día y de las experiencias que tienes. Porque yo no podía ver una película de terror porque en la noche ya tenía mi sueño. Claro. Soñaba. A mí me afectaba, o sea, me sugestionaba y eso se trasladaba a mi mente, pues, al momento que yo dormía. Y se generaba ahí toda una pesadilla y era feo. Pues sí. Bueno, entonces te decía, y me acuerdo que yo me iba con mi hermano porque me daba miedo regresarme. Y es que a la hora que se acaba de bañar eran como las 10:30. Y a esa hora, pues en el rancho, en ese entonces, creo que todo ha sido un poquito igual. Por la calle que agarraba, había una calle principal que tenía sus lámparas y todo, pero hay ciertos, no por ser un rancho y porque esté chiquito no quiere decir que todas las calles haya gente. Entonces, a la hora de venir... No, y de hecho, discúlpame que te lo diga, pero en el rancho es la vida muy solitaria, ¿no crees? No es que sea solitaria, porque también en la ciudad de repente depende en qué zona vivas. Pero no es que sea solitaria, sino que de repente, pues es como todo, ¿no? Hay calles, siempre vas a pasar por una calle que esté sola. Sí, que no y también a qué cierta hora, o sea, también... Sí, pues a las 10:30. Que es temprano, no es muy tarde. Es temprano ya. Pues a las 10:30. Pues es que a veces de repente, cuando ves gente a la 1 de la mañana o 12 de la noche, que me ha tocado por X o Y razón, así como cuando... No es que yo ande a esas horas, o que yo haya andado a esas horas, sino como por ejemplo cuando vas por un familiar al aeropuerto que llega a la madrugada, entonces si ves de repente no falta la persona que vas ahí, pero pues sabes que son personas que andan en otras cosas. Bueno, pero a lo que voy, sí, o sea, los cholitos así, sí, claro. Y a lo que iba, que ese día, yo siempre me iba con mi hermano, entonces no me daba miedo porque venía él y él era el más grande, y ya nos veníamos los dos. Y muchas veces, me acuerdo dos veces que él no fue. Creo que una estaba mal y la otra no quiso ir. Y pues la ilusión de todo niño, a veces cuando estás chico, son los dulces, las posadas, tu bolsita. Entonces, la primera vez me fui y dije, no, pues yo solo, pero dije, y luego cuando me regrese, ¿cómo le hago? Dije, pues bien fácil. Cuando me regrese me vengo en bolita con todos los niños a la hora que salgan. Y así lo hice la primera vez y ya, pues llegué a mi casa. Y curiosamente, como son muchos niños los que van ahí, pues no falta más alguno que viva cerca de mi casa y ya no me voy solo. Y muchos niños iban con sus mamás, no iban solos. Entonces así le hice ese día. La segunda vez que me volvió a pasar, pero ahí fue por digamos, por la avaricia, porque esa vez me acuerdo que me dieron bolsita y no sé por qué me quedé con ganas de otra.
y me volví a formar. Estuvo mal lo que hice. Me volví a formar otra vez y me dieron 2 bolsitas. Pero muchos de los niños ya sabían, o sea, ya no había mucha gente. Okay. Y luego, no me acuerdo por qué se me hizo un poquillo tarde. Y normal, ese día cuando me regresé ya no iba tanta gente. Okay. Y ya me tocó irme solo. Y iba, te decía hace rato cuando empecé que hay una calle principal. Y pues sí está ahí alumbrado y todo, pero está sola, sí se ve sola. Y esa calle principal continúa la carretera que entra, que sale, o sea, la entrada y la salida del rancho. Y si la ves a lo lejos se ve toda oscura porque es una carretera. Claro. Y yo veía así a lo lejos como que luego me imaginaba y decía que se ve allá. Y sí estaba solo cuando venía. Y ya cuando doy vuelta es una callecita pues empedrada, pero ya está más sola y no tiene tanto alumbrado. Y era ese tramito que eran como unos 80 metros que era el que me daba miedo pasar. Sí. Y esa vez ya no había nadie. Y yo por quedarme a pedir otra bolsita, pues me quedé solo. Y venía yo caminando. Pero era porque eras el último, ¿verdad? ¿En la última bolsita o qué pasó? No, pues lo que pasa es que muchos, pues como te vas formando, y ese día me tocó, creo que por estar jugando, porque las posadas empezaban, bueno, si no mal recuerdo, empieza primero el rosario. Sí. Y ya después la posada, luego sacan a la Virgen a pasear y todo lo letanías y eso, y la posada la dan a la última. Yo me iba desde temprano cuando estaban en el rosario para ir a jugar con los amigos. O sea, ni tan siquiera rezabas. No, yo no era de rezar. Es nomás iba por la posada, por los dulces. Okay, sí. Y esa vez me quedé hasta el fin, por estar jugando, pues fui de los últimos. Y te digo que me volví a formar y alcancé doble bolsita, pero no, y creo que no alcancé doble bolsita. A la señora le quedaron más bolsitas y la señora, muchos nos cerramos a pedir y la señora nos volvió a dar, pero muchos niños vivían ahí cercas. Entonces yo me regresé, te digo, ya me tocó solo. Y pues para no hacértela tan cansada, ya cuando venía, hay un tramito donde hay como unas bodegas. Que según yo, ahí almacenan como granos, maíz, frijol, todo ese tipo de cosas. Y están súper oscuras también, están muy oscuras, no hay ni una lámpara ni nada. Y me acuerdo que se iba caminando, pero te digo, pues yo le tenía miedo a la oscuridad, entonces iba con un nerviosismo y con un miedo, que es de esas veces, son de los peores momentos en tu vida que puedas estar pasando cuando eres así muy temeroso, cuando le temes mucho a algo. Y en eso volteé hacia la bodega y luego deja de eso los perros. A lo mejor no, hay gente que no lo sabe, pero yo le tengo mucho miedo a los perros. Me dan miedo los perros porque... Y nunca me he mordido un perro. Pero había perros ahí afuera, de repente uno que otro perro. Y yo pues, juntaba una piedra y dije, porque me va a seguir el perro. Y la verdad cuando un perro me sigue me paralizo. Cuando me ladra un perro. Y ya iba pasando, ¿no? Y volteé hacia la parte donde estaban las bodegas, que estaba todo oscuro. Y de repente en eso, en la parte de arriba, vi unas sombras. Como en el techo de la de esta. ¿Del árbol? No, ¿De las bodegas? De las bodegas, o sea, era un techo, estaban techadas. O sea, vi como una sombra caminando. Y me empecé pues ya traía el miedo a todo lo que daba. Y en eso, pues ya me volteé, dije, me hice como que no había nadie. Y luego volví a voltear una vez más. Y seguía viendo la sombra caminando, pero atrás de ella vi otra sombra. Y te lo juro que la segunda sombra que veía traía un gorrito así. La segunda sombra. Pues no sé si sería una bruja. Sí. Tal como cuando lo ves en una caricatura así que las brujas traen gorrito. Pero eran sombras, o sea, no vi otra cosa. En eso pasó una camioneta. Curiosamente, ya ves que las camionetas tienen las luces así altas. Sí. Y pues quieras, ¿no? Como que me dio un poquito más de dolor. Y en cuanto pasó la camioneta, me fui corriendo atrás de la camioneta. Dije, para no quedarme atrás y seguir porque estaba oscuro. Me fui atrás de la camioneta corriendo un paso más o menos como trotando, casi corriendo. Y ya en lo que llegué a la camioneta dio vuelta justo por donde estaba mi casa y yo iba caminando atrás de la camioneta. Pero lo hice, ¿por qué? Porque la camioneta traía, me acuerdo de esas personas que pasan con su estéreo así tocando. Y pues quieras o no, pues ya como que te da un poquito de dolor. Sí, te consuelas. Y ya pues llegué a mi casa y llegué bien asustada y le platicé a mi mamá lo que había pasado. Pero mi mamá me acuerdo que ella se enojaba porque me iba solo y me dijo, ya ves, te dije, para que te ibas solo. Y yo por ir por los dulces. Y eso me pasó cuando tenía como unos 12 años, más o menos. Aquí yo quiero tocar un punto muy importante y es acerca de que en el rancho familiar se escuchan mucho eso de las brujas. Yo la verdad sí creo que sí existen, es muy evidente.
Y sinceramente, así como la historia que me le está platicando y como lo está contando, siento yo que realmente eran dos brujas que iban por él. Y más porque lo veían solo. Estaba oscuro. O sea, no había nadie que viera y dijera, ay, hay un niño ahí y dos señoras que lo están siguiendo. O sea, saben como que siento que las brujas también saben en qué momento ir por los niños. Entonces, imagínense en qué peligro se encontraba él. Por eso, si algún niño me está escuchando o me está viendo, de verdad, siempre, siempre, siempre díganle a su mamá que los acompañe a cualquier lado, familia. De verdad, ahorita es súper peligroso ir solos a algún lado. Siempre, siempre tienen que estar acompañados de alguien más, de un adulto que esté ahí con ustedes, ¿saben? Entonces, pues, esta fue la experiencia de mi novio que le pasó y la verdad es que, pues, sí te dejó con un mal sabor de boca, ¿no? Yo supongo que después de esa historia, de esa tragedia que te acabó de pasar, yo creo que ya no saliste sin tu mamá, ¿verdad? Sí, o sea, me dio miedo, pero pues yo siempre he sido una persona muy curiosa. Mm, Yo, a lo mejor ahorita no me acuerdo, pero yo creo que después sí me volví a salir. Fue un miedo que fue cuando tenía esa edad. Ya después, cuando fui creciendo, ese miedo lo fui perdiendo. O ok, sea, ya ahorita ya no me da miedo. Ahorita fíjate que he aprendido más, pero pues es por lo que vas pasando, ¿no? He aprendido más a tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. pues sí, pero las brujas están vivas. Sí, pero fíjate, bueno, al menos en el rancho, no sé, en otros lugares, cómo sea, pero esa historia, ese tipo de cosas sobre las brujas, Ujú. cuando yo era niño sí lo llegué a escuchar mucho. De hecho, a mí mi mamá me contó, bueno, esa historia se la sabe mi abuelita, que en paz descanse. Ujú. Eh, Ahí donde mi mamá creció, donde es su mamá y su papá, donde era, ahí yo creo que fue como en el 90, sí, 90 o no, 80 yo creo. Este, Se dice que y es cerca de donde yo vivía en el rancho. Ahí se dice que agarraron una bruja. Entonces, según la historia es esta, estaban como cinco o seis señores, como a las 3 de la madrugada en los ranchitos hay un lugar que, bueno, la estaban tomando, ya Ujú. eran como las 3 de la mañana. Pero Súper son de esas tarde. tienditas ¿Como que, un bar? no, 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 ¿No? no, son de esas tienditas que venden toda la mañana, o sea, toda la noche cuando hay alguien ahí que venden cerveza. Y pues ahí los señores estaban jugando baraja y ahí estaban, pues, sí, puedo decir cotorreando, ¿no? Sí, claro. Y luego se dice que pues, vieron una luz a lo lejos, pero eran dos luces. Y iban más o menos como, ¿qué te gustó? Unos 5 o 6 metros de altura. Iban rápido. Ah. Y uno de ellos traía una pistola y pues eran varios. Entonces un señor le apuntó con la pistola a una de las luces y le disparó. Dios mío, Y en qué- cuanto le disparó, dicen que una de las luces se desplomó así, de golpe. Ujú. Y fueron a ver y era una bruja. Que por cierto dicen que estaba muy joven y muy bonita. Y la otra luz, cuando se acercaron, la otra luz no se... es que literal, como me lo han contado, y ahorita te voy a contar otra historia porque yo sí he visto ese tipo de luces, pero una sola vez. Se dice que las brujas son luces, no sé por qué, o sea, que son como luces muy incandescentes. Pero, o Este... sea, a ver, déjame entender algo. Por ejemplo, a la muchacha que dice que estaba muy bonita, que era la bruja, ¿cómo tenía ella la luz? O sea, ¿la tenía en su escoba Es que o no sé cómo explicarte brilla? eso, No sé. espérame, no sé cómo explicarte eso, pero si tú bueno, si a unos metros de distancia, no creo que ya no sea una luz, o no sé, pero ¿qué te gusta? A unos 200 metros, una bruja la distingues porque es una luz. Sí, O pero sea, la lo que ves yo me como una refiero. luz, no sé, es que no sé dónde tenga la luz, o sea, no, de eso Ah, sí, ok. no ¿Tendrán su sé, lamparita ahí cargándola? ¿O qué será? no sé, ¿Sabes? O sea, la verdad no está sé, raro eso. Ujú. pero, pues es que muchas personas, pero la historia que yo he escuchado y que mucha gente cuenta es que son como luces, así se ven, son Ujú. luces. Sí, Y siempre esa son que te así. digo, pues, cuando pues, le dispararon a los que vieron y vieron cómo se cayó. Entonces, cuando se acercaron, vieron a la muchacha, pues sí la hirieron. Y dicen que cuando se acercaron, la otra señora, porque vieron que eran dos mujeres, la otra señora literal estaba como a unos metros porque todavía no se iba. Y ellos lo que hicieron que atraparon a la muchacha.
y la amarraron. Y la otra, pues al ver eso se fue. Y supuestamente se decía que era su mamá, que la estaba como, que se estaba como aprendiendo a volar. Porque otra cosa que yo he escuchado, y lo escuché mucho en el rancho, que las brujas son personas normales. O sea, son una mujer normal que supuestamente se dice que hace un pacto. Y pues, le da, pues no digamos poderes, pero como ciertas, como atributos. No, bueno, no sé si se le puede llamar atributos o habilidades. Pero de hecho, en el rancho donde yo vivía, yo escuchaba rumores de personas que conocías así, a simple vista, no que no las conocías de nombre, que decían que eran brujas. Uy, Entonces, qué fuerte. te decía eso de que son luces, porque una vez cuando yo estaba en la casa, en el rancho viviendo con mis papás, atrás de la casa hay un camino y luego más atrás, pues ya son puros como tierras y baldíos así. Y se alcanza a percibir como un cerro, el cerro ahí, y se distingue muy bien el cerro. Y esa vez me acuerdo que eran como las 8 de la noche, pero creo que todavía era, no sé si, todavía no cambiaba el horario, porque ya ves que cuando cambia el horario a las 8 ya está oscuro. Sí. Era el otro horario el que teníamos antes. Entonces eran como entre 7:30, 7:40 y 8 por ahí, más o menos. Y esa vez yo estaba afuera, me acababa de salir de bañar y ya me cambié de todo y estaba afuera. No sé por qué razón salí. Y me quedé viendo hacia la parte de atrás, o sea, viendo como si dije, bueno, como el horizonte, podría decirse así, viendo. ¿Y también no sientes como si algo te llamara? Así como de que No, volteé a ver así, ¿no? no, o sea, Simplemente tú pues normal a viendo. lo mejor fue casualidad, no creo que alguien me haya llamado, fue casualidad, yo creo simplemente. Y esa vez vi pero como una bola de fuego, como una bola de fuego, este, y yo veía esa bola de fuego en un árbol. Ok. Y la veía que se bajaba y que se subía en un árbol. Es que se cuenta literal como cuando ves un árbol y ves algo ahí entre el árbol, porque el árbol tiene como sus hojitas y no alcanza a ver muy bien. Pero era tan fuerte la bola de fuego que, llamaba mucho la atención. Y luego entonces le hablé a mi papá porque dije, a lo mejor estoy soñando, ¿qué será? Y muchas veces yo pensaba que era una luz, porque por esas fechas en el rancho muchas personas cuando cultivan su pastura, sus cosechas, ya en la tarde o de noche hacen los trabajos haz de cuenta que llevan como un tractor y toda la pastura, la caña del maíz seca la muelen. Entonces, muchos de eso lo hacen ya de noche. Entonces, como lo hacen de noche, pues la máquina trae luces, el tractor trae luces. Entonces, cuando ves una luz hacia lo lejos, sí, pues, piensas que es otra cosa, pero a veces, pues, es gente que anda trabajando. Sí. Y lo hacen así porque como son trabajos muy pesados, en el día, pues, con el sol, y a esas horas de la noche, pues está fresco. Y yo pensé que era eso, y luego le hablé a mi papá y estábamos viendo luz y no era eso, sí era una bola de fuego. Pero lo más chistoso era que veíamos que, haz de cuenta, se hacía de ese tamaño y luego se hacía así, se hacía más grande. Y luego me acordaba que decían, pues le pregunté a mi papá y dijo, pues él pensaba que era una bruja, porque a él le pasó algo similar cuando estaba joven, cuando estaba soltero, antes de casarse. Le pasó algo similar también, que veía luces y decían que eran brujas. En aquel entonces todavía era más escuchado. Y después también había como otras historias que decían que cuando veías una bola así como de fuego, veías fuego, es porque en ese lugar había oro. Después me quedé pensando, yo después, no, como tiempo después dije, no manches, si a lo mejor era oro y dejé escapar la oportunidad. Después dije, pero todavía me acuerdo en qué árbol era, porque me acuerdo exactamente la dirección. Es que haz de cuenta, es como si yo de aquí lo estoy viendo porque desde mi casa se veía el cerro. Y no era un cerro, era como una lomita. Y se veía. Entonces, pues, Oye, pero disculpe que te interrumpa, pero ese fuego que tú mirabas, pues sí duró bastante, ¿no? Como para que todavía le hablaras a tu papá y tu papá todavía lo viera, o sea, sí duró como duró. 10 minutos. ¿10 minutos? Ok. Después se apagó y ya no. Después se hizo más chiquito. Y ya no. Ok. Pues fue curioso.
Sí, como que te deja como que pensando, ¿no? ¿Qué habrá sido? Sí. ¿Qué habrá pasado? Y más porque imagínense, familia, o sea, es de noche, no alcanzas ¿Te a imaginas percibir si bien. viviera oro ahorita sería millonario? Bueno, eso ya no se sabe, pero sí, o sea, como que No sé. te deja así como pensando, ¿no? Así como, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá sido? Está muy interesante, la verdad, familia. Son historias que a veces uno se queda pensando y dice, bueno, pero ¿cuál será la verdad? O sea, ¿qué estará pasando? Pero bueno. Fíjate que también cerca, donde te platiqué la primera historia de las dos brujas, ahí en ese ranchito que está cerca de donde viven mis papás, ahí digamos que ese tipo de historias eran más frecuentes porque ahí como que sí se decía que había más brujas. Pues es que supuestamente se decía que las brujas salían en la noche y se Ujú. llevaban a los niños y los sacaban de su cama. Sí, Pero normalmente se decía que se llevaban a los niños más chiquitos sí, a porque los como bebés. tal dicen que se los llevan en su escoba, sí están en una escoba. Pero Ujú. cuando ya esos niños ya están muy grandes, ya no pueden con el peso, o sea, cuando están muy pesados, a lo mejor suena medio absurdo, pero así era como yo lo escuché y eso era lo que la gente decía, ya no se los llevan porque no pueden. Y se decía que cuando se querían meter, algo le hacían a los papás para que se durmieran y no se despertaran. Uy, qué fuerte. Porque también se escuchó una historia y fue muy fuerte de un niño que estaba en su casa y los papás, pues, ese día estaba lloviendo y esa historia me la contó mi mamá. Y de hecho creo que fue un primo lejano de ella. Ujú. El caso es que dice que el señor y la señora se levantaron porque estaba lloviendo muy fuerte y Ujú. escuchaban a un niño llorar y fueron a asomarse a la recámara del niño y no estaba. Y pues se asustaron y escuchaban al niño llorar y se salieron, abrieron la puerta de su casa y el niño estaba afuera de la puerta, enfrente, llorando, solo sentado. Tenía el niño como 1 año y medio, iba para 2 años. Qué Y estaba llorando el niño fuerte. y supuestamente decían que una bruja se lo quería llevar, pero al final no pudo. Está muy fuerte, muy pesado eso, familia, así que si tienen hijos, unos bebecitos, cuídenlos mucho. En el rancho se Y decía que cuando andaba una bruja andaba cerca, más las abuelitas, que eran las que saben esas historias, que tenías que clavar unas tijeras en forma de cruz. sí, sí, hay Algo varios así, métodos que sí dicen para para que no entrar. ahuyentarlas, ¿sabes? Porque Ujú. realmente pues, las brujas iban por los niños. Sí. Otra historia que me sabía, y Pero esa esa la fue, dejamos para otro podcast, ¿no? Porque creo que para este ya vamos a terminarlo. Ya pues si quieres tenemos te la la hora, cuento. pero ¿quieres platicarla? Adelante. Pues Ok, está cortita, dígaselo. pero pues es acerca de brujas, de lo que estoy hablando pues ahorita de brujas, Ajá. entonces pues ya no voy a entrar tanto en detalles, pero esa historia me la contó cuando yo estaba niño, Ujú. como de 8 años, y mi Ok. hermano, el mayor, tenía 4 años más que yo, bueno, tiene 4 años más que yo. Ujú. Mi abuelita, por parte de mi papá, tenía muchas cabezas de ganado, o sea, tenía vacas. Ujú. Y me acuerdo que nosotros salíamos a llevar a que las vacas salieran ¿cómo se dice? A comer, a pastear. Y me acuerdo que esa parte me gustaba mucho porque había niños también de esa Ya. edad y hacías amistades porque pues así era en el rancho. Sí, no. Entonces había un ranchito que estaba enfrente y andaban unos niños con unas chivas. Ok. Y luego de nuestra edad Ujú. y estábamos platicando con ellos. Me da risa porque un niño se llamaba Mundo. Tiene un nombre muy raro. Ok. Mundo se llama Mundo. Mundo, ok. No, se llamaba Raimundo, pero le decían Mundo. Ah, ya. Ok. Tenía Bueno, a lo que iba, Ajá. que me acuerdo que él nos estaba contando algo acerca de eso. Sí. Y esa historia yo la había escuchado después porque eso fue cierto, ese niño realmente murió. Ay, Porque... no digas ¿Qué? que. ¿Qué? Porque esas palabras aquí en YouTube no se pueden decir, pues. Bueno, a ese niño le pasó algo. Ujú. La historia fue que andaba ese niño Ujú. junto con su primo. Ujú. Iban en una bicicleta y ya eran como las 11 o 12. Pero es lo que te digo, o sea, como cuando de un rancho a otro,
O sea, a veces hay cierta distancia como de unos 400 metros. Sí. Pero todo eso no es como la ciudad. O sea, en el trayecto del camino pues son puros mezquites. Para empezar, y no está pavimentado, no hay luces, está todo oscuro. Por eso, o sea, literal estás a la intemperie. Sí, claro. Entonces, a lo que iba, que ese niño venía de un rancho y iba para su casa, esos dos niños. Y dicen que en el camino empezaron a ver una luz a lo lejos. Y la luz iba acercando más y más. Y el niño pues empezó a darle más a su bicicleta. Sí, Y ya cuando ellos ya iban a una cierta distancia, tenían a una bruja. Era una señora que iba volando atrás de ellos. Y dice que porque el muchacho que me lo contó es amigo de ese que le pasó. Entonces dice que él, como se los platicó, dicen que la señora tenía unas uñas de un tamaño. Y el niño que iba atrás, porque las bicicletas tienen diablos, entonces era uno el que iba dándole a la bicicleta y el que iba atrás en la parte de los diablitos. Y supuestamente se lo quería llevar al de atrás. Yo creo que pues, yo tenía como 11 años, 12 años, te digo, era más o menos como por ese entonces. Y llegaron a su casa y le dicen que la señora lo iba rasguñando de aquí de la espalda al muchacho. El caso es que cuando llegaron a su casa fue tanta la impresión del niño que dicen que pues, le pasó algo, o sea, le dio como un infarto. Entonces, pues fue mucha la impresión. Y el otro muchacho estaba en shock. Y estaba todo rasguñado el niño de atrás. Tenía rasguños en la espalda. Fíjense nada más, familia. No, o sea... Esa historia nunca se me olvida porque, te digo, fue como, hace cuando me la contaron, sí estuvo muy... Y de hecho, de eso que te digo, sí fue cierto porque esa historia, pues en los ranchos se cuenta mucho eso. Y esa historia sí yo escuché cuando se llegó a decir que lo que le pasó a ese niño. Y cuando vi a ese muchacho que me la contó, sí Qué fuerte, y esto yo creo que como lección final nos queda, porque siempre en cada podcast hacemos como una lección final, familia, y creo que esta es una de las mejores lecciones que podemos darles a todos los niños que nos estén viendo, que siempre estén con sus papás, háganle mucho caso y siempre estén acompañados de personas mayores, personas adultas, por favor, familia, o sea, siempre acompáñense de eso, y más las personas que están en el rancho, porque corren mucho peligro, y más con esto de las brujas, porque yo siento que en todas estas historias que nos has platicado, cuando las brujas ven a niños, niñas, solas, es cuando ellas como que toman esa... Pero fíjate, te voy a interrumpir, fíjate que yo creo que ahorita eso ya no es... tuvo como que su momento, su tiempo, ¿sí? Su auge. Porque ahorita ya no escucho nada. No, es que es como... Te voy a poner un ejemplo ahorita. Okay. Hubo un tiempo ahí donde yo vivía que... no sé si se puede decir esto, pero... que era había mucho como que se decía mucho acerca de personas que entraban a los ranchos y se llevaban a los niños. Está muy fuerte, la verdad, estos temas. Entonces, a lo que iba, o sea, eso tuvo un momento en el que tuvo como que mucha relevancia, ¿sí me entiendes? Sí, y ya después como que ya no escucho tanto, como que hay otros temas ya... Sí, ya que se tocan más. Sí, como que... Pero de todos modos está bien tocar ese tema. Pues más bien yo siempre he sido de la idea de que si no tienes nada que andar haciendo a las altas horas de la noche afuera, pues para qué salgas. Yo siempre he sido de esa idea. Con eso nos quedamos. Así que pues bueno, familia, muchas gracias por haber escuchado este podcast. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Muy divertido, muy padre. Así que pues bueno, familia, comenten aquí abajito qué tal, qué les pareció este podcast. Califíquenlo, díganme aquí abajito en los comentarios si ustedes también han tenido una historia similar o han escuchado historias que también les hayan platicado sus parientes que hayan tenido del rancho para estarlos aquí leyendo. Y pues nada, familia, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse para más videitos. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo podcast. ¿Algo más que quieras decir, Rubén? No, es todo. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Bye.